Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. Conoce a Lyudmila Pavlichenko, la francotiradora más letal de la historia. Lyudmila Pavlichenko se unió al ejército cuando las mujeres no fueron aceptadas, pero eso no le impidió grabar más de 300 muertes confirmadas. Para la mayoría de los francotiradores, recibir amenazas del enemigo no sería algo que esperabas. Para Lyudmila Pavlichenko, sin embargo, era algo que la deleitaba. Cuando los alemanes amenazaron con romperla en 309 pedazos, la cantidad exacta de nazis que había matado hasta el momento, se deleitaba con eso. Incluso sabían mi puntuación. Deleitarse con los fracasos de sus enemigos fue como Lyudmila Pavlichenko vivió su vida. Como francotiradora del Ejército Rojo Soviético, mató a 309 soldados alemanes, incluidos varios francotiradores. Con solo 24 años, se había unido a un grupo de 2000 francotiradoras en el Ejército Rojo, de las cuales solo 500 sobrevivirían a la Segunda Guerra Mundial. Rechazando el concepto de servir como enfermera, optó por el servicio activo y el combate. Me uní al ejército cuando las mujeres aún no eran aceptadas, recordó más tarde en una gira de prensa de los países aliados. La falta de mujeres en el ejército no asustó a Pavlichenko. De hecho, la hizo esforzarse mucho más. Toda su vida había hablado abiertamente sobre el papel de la mujer y estaba constantemente tratando de alcanzar a sus homólogos masculinos. Su espíritu competitivo fue como terminó entrenándose como francotiradora. Cuando el niño de un vecino se jactó de sus hazañas en un campo de tiro, dijo: me propuse demostrar que una niña también podía hacer algo. Así que practiqué mucho. En poco tiempo, ella estaba en la escuela de francotiradores. Después de probar que tenía las habilidades, enfrentó otro desafío al convencer al ejército de que la llevara. No aceptaban chicas en el ejército, así que tuve que recurrir a todo tipo de trucos para entrar, dijo Lyudmila Pavlichenko. En un momento, sus oficiales del Ejército Rojo simplemente la empujaron al campo y le pidieron que realizara una audición improvisada. El objetivo era simplemente sacar a un par de rumanos que se sabía que estaban trabajando con los alemanes. Cuando eliminé a los dos, fui aceptada, dijo, y señaló que los dos hombres no lograron ingresar a su cuenta, ya que eran disparos de prueba. Después de demostrar su considerable habilidad en tan poco tiempo, el Ejército Rojo inmediatamente la alistó. A partir de entonces, Pavlichenko se lanzó a la batalla, demostrando ser una excelente y talentosa francotiradora. En su primer día de servicio activo, sacó a 2 scouts alemanes que cubrían el área. Durante los siguientes meses, se mantuvo tan firme y verdadera como siempre, luchando en 2 batallas principales. Durante una batalla en Odessa, registró 187 muertes confirmadas. Luego, durante la batalla de Sebastopol, llevó el número a 257. Además del francotirador estándar, Lyudmila Pavlichenko también asumió tareas más riesgosas, incluida la más peligrosa de todas, el contraataque. Al contraatacar, los soldados esencialmente se involucran en un duelo, disparándose uno contra otro hasta que uno de ellos logra sacar al otro. En toda su carrera, Pavlichenko nunca perdió un duelo, a pesar de participar en duelos que duraron varios días y noches. Una vez, un duelo duró 3 días, aunque Pavlichenko no cedió. Esa fue una de las experiencias más tensas de mi vida, recordó. Cuando llegó a 100,
fue promovida a señor sergent, y finalmente a teniente. Al final de la Segunda Guerra Mundial, ella había matado a 309 soldados enemigos, 36 de ellos sus contrafrancotiradores. A lo largo de su tiempo como francotiradora, fue herida varias veces, pero fue la cuarta y última la que la sacó de la batalla. Después de tomar metralla en la cara, fue removida del servicio activo y asignada para entrenar a los francotiradores. Además de su herida, sus superiores habían empezado a temer que los alemanes se interesaran por ella. Cuando la atrajeron, los alemanes sabían quién era ella y estaban tratando de sobornarla para que los sirviera. Lyudmila Pavlichenko, acércate a nosotros, sonarían por sus altavoces. Te daremos un montón de chocolate y te haremos un oficial alemán. Después de la guerra, asistió a una gira por los países aliados. Cuando llegó a Washington D.C., se convirtió en la primera ciudadana soviética en ser recibida en la Casa Blanca. Mientras estaba allí, entabló amistad con la primera dama Eleanor Roosevelt. Los dos se unieron a su punto de vista compartido sobre los derechos de las mujeres y la señora Roosevelt incluso la acompañó en su gira por Estados Unidos. Ayudó a alentar a Pavlichenko, enseñándole a ignorar las preguntas sobre su apariencia y centrarse en su trabajo. Los dos mantendrían una estrecha amistad a lo largo de los años, y cuando la señora Roosevelt viajara a Moscú 15 años después, los dos se reunirían. Después de la guerra, Lyudmila Pavlichenko terminó su licenciatura en la Universidad de Kiev y obtuvo una maestría en historia. Apto, ya que ha sido inmortalizada en la historia como una de las mejores francotiradoras y la francotiradora más exitosa del mundo.